del 13 al 20. Específicamente hoy vamos a estar tocando los versículos 15 y 16. Pero antes de entrar en la exposición, quisiera compartir con ustedes y recordarles que algunos estudiosos dicen, y comparto con ellos, que la madre de la enseñanza es la repetición. La madre de la enseñanza es la repetición. Amén. Amén. En ese sentido, quisiera entonces recordar que el apóstol Pablo empieza recordándoles a los efesios muchas verdades que Dios hizo con ellos, lo que en teología se le denomina los indicativos. Muchas verdades que Dios hizo con los efesios y también hizo con cada uno de aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Vuelvo y cito lo que en teología se le llama los indicativos, que son aquellas cosas que solamente Dios puede hacer. Y yo quisiera enumerar algunas de esas verdades. Por ejemplo, Dios bendijo con toda bendición espiritual a los creyentes por medio de su unión con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice el apóstol Pablo: bendito sea el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero también en el capítulo 1, versículo 4, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que si tú eres cristiano o eres cristiana, no tiene que ver contigo ni conmigo. Dios nos escogió. Los creyentes son hijos de Dios por medio de Cristo, según el versículo 5 del capítulo 1. Tenemos redención por la sangre de Cristo y el perdón de nuestros pecados por pura gracia, capítulo 1, versículo 7. Somos sellados por el Espíritu Santo, la garantía del creyente, habiendo creído en el Evangelio, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dios le dio vida a los efesios y a nosotros también, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, capítulo 2, versículo 1. Por gracia hemos sido salvados por medio de la fe en Jesucristo, capítulo 2, versículo 8. Y por medio de Cristo tenemos acceso y confianza con el Padre, según el capítulo 3, versículo 12. Tú y yo tenemos acceso y confianza con el Padre por medio de Jesucristo. Pero no solamente Pablo le habló a los efesios de los indicativos, sino también que le habló de lo que en teología se llama los imperativos. ¿Qué espera Dios en aquellos que han sido ya escogidos, predestinados, salvados por gracia, que recibieron vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados? ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, a partir del capítulo 4, Pablo le recuerda a los efesios y a nosotros que nosotros debemos de andar como es digno de nuestro llamado. Capítulo 4, versículo 1. Debemos de andar como es digno de nuestro llamado, en humildad, en unidad, soportando con paciencia, en amor los unos a los otros. Debemos de andar conforme a nuestro llamado. Pero también Pablo le recuerda a los efesios y a nosotros que nosotros no debemos andar como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 4, versículo 17. En otra palabra, anden como lo que ustedes son. Caminen como lo que ustedes son. Ya que han recibido toda esta bendición de parte de Dios, ahora anden como cristianos. Vivan como cristianos. Esa es la idea que tiene esa palabra andar. Es más bien un estilo de vida. Ya ustedes fueron predestinados, ya ustedes fueron escogidos, ya son sellados con el Espíritu Santo, que Él las arra, la garantía.
Ustedes recibieron vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Por la misericordia de Dios, Dios les regaló vida. Por gracia ustedes son salvados, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora vivan como cristianos. Pero también en el capítulo 5, versículo 1, Pablo le dice a los efesios y a nosotros que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Otra cosa que Pablo le recuerda en el capítulo 5, versículos 15 al 18, es que deben andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, no embriagándonos con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Usted es una nueva criatura. Aprovechen bien el tiempo. No anden como necios, sino como sabios. Y en el capítulo 6, versículo 1 al 9, el apóstol Pablo cierra diciéndole: a los hijos obedecer a sus padres, a los padres a no llevar a ira a nuestros hijos, a los siervos a obedecer a sus amos, y a los amos conducirse apropiadamente con los siervos, sabiendo que hay un Señor que está en los cielos. Una serie de cosas Pablo le dice a los efesios y a nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros caminemos honrándolo a Él. Honrándolo a Él. Escuchaba un sermón del hermano Joel Michelén, y él hacía una ilustración. Él decía que había un soldado que tenía el nombre de Alejandro Magno, pero que este soldado no se estaba comportando bien, y Alejandro Magno lo llamó y le dijo: mira, o te comporta bien o te cambia el nombre. Nosotros estamos llamados a andar como hijos de Dios. Amén. Estamos llamados a caminar como hijos de Dios. No para ganarnos el favor de Dios, no para ganarnos la salvación, sino que la salvación que Dios regala trae una transformación tan poderosa que nuestra vida debe dar evidencia de que el Evangelio verdaderamente está en nuestra vida. Gloria a Dios. El Evangelio, según Pablo a los romanos, es poder de Dios para salvación, pero el Evangelio trae también transformación. Amén. En 1 Corintios 5, 17 dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora Pablo cierra la carta con la sesión de donde estamos predicando bajo este tema: no tenemos lucha contra sangre y carne, la cual hemos dicho, y ahora quisiera repetirlo otra vez, que Pablo aquí no está promoviendo que los cristianos deban estar haciendo guerra a Satanás y a los demonios, como muchos movimientos han surgido. No, eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Pablo está enseñando más bien que nosotros no podemos caer en el extremo de, aunque estamos seguros con Cristo, nos olvidemos e ignoremos que hay un enemigo que es contra Dios y contra su pueblo. Pero al mismo tiempo, el pueblo de Dios cuenta con el poder de Dios y su provisión con esta armadura que tenemos disponible por medio de Cristo, la cual debemos apropiarnos y ponerla por obra ante un enemigo que ya está derrotado. Satanás ya está derrotado. Pablo, hablando a los Colosenses, en el capítulo 2, le enseña
que el acta que no era contraria a nosotros, ya Cristo la exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre principados, sobre potestades. Nosotros estamos al lado del vencedor. Ahora, ¿qué nosotros hemos visto en esta sesión? Pablo le dice a los efesios que en esta batalla ustedes cuentan primero con el poder de Dios. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra propia fuerza, no. El pueblo de Dios tiene el poder de Dios a favor. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, según Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20. Ese poder está disponible para la iglesia de Cristo. Ahora, ya que no tenemos lucha con carne y sangre, tenemos disponible toda la armadura también de Dios para estar firme contra las acechanzas de Satanás. Versículo 11, versículo 13 y versículo 14a. Podemos estar firmes porque tenemos disponible la armadura de Dios. John MacArthur hace un comentario y permítame compartirlo. Dice así: toda la armadura de Dios no es algo que se pone y se quita según la ocasión, sino algo con lo cual debemos estar vestidos de forma permanente. No se trata de un uniforme que solo se utiliza mientras se juega un partido y que luego uno se quita al terminar el juego. No. La armadura de Dios es el equipo y la indumentaria que acompañan al cristiano de por vida. Fin de la cita. Wow. Una vez estamos en Cristo, tenemos disponible esa armadura. Tenemos disponible esa armadura. Y Pablo, a partir del 14b, comienza a describir esa armadura que lo hemos tratado en los mensajes anteriores. Por ejemplo, él comienza a decir en el versículo 14, ceñid los lomos con la verdad, que nuestra mente esté saturada con la palabra de Dios, que el creyente está llamado a amar, a obedecer, a tener un compromiso de vivir conforme a esa palabra para contrarrestar la hipocresía y cualquier falsa doctrina y cualquier cosa que Satanás quiera venir a sembrar. Tenemos que saturar la mente con la palabra de Dios. Y para eso tenemos que tener el cinto de la verdad. El cinto de la verdad. Pero también vimos en el versículo 14 que Pablo le dice, vestirnos con la coraza de justicia. Y vimos en el sermón pasado que la palabra justicia también se usa en la Biblia para referirse a la vida justa, a la vida santa del creyente que se deriva de la justificación. O sea que todo lo que han sido justificados también son santificados posicionalmente y capacitados por el Espíritu para vivir en santidad. Para vivir en santidad. John MacArthur hace un comentario que lo cité el domingo pasado y quisiera citarlo nuevamente. Dice, y cito, estar vestido con la coraza de justicia consiste en vivir en obediencia diaria y momento tras momento a nuestro Padre Celestial. Esta parte de la armadura de Dios es la vida en santidad, para la cual Dios suministra la norma y el poder, y para la cual también debemos suministrar nosotros toda nuestra disposición voluntaria. Dios mismo nos viste con su justicia que nos es imputada por medio de Cristo, pero nosotros debemos vestirnos con nuestra justicia práctica. Fin de la cita. Posicionalmente somos santificados. Posicionalmente estamos en lugares celestiales conjuntamente con nuestro Señor. Sí.
Un día nuestro cuerpo será glorificado, pero en el interín, tú y yo disfrutamos del poder de Dios, pero al mismo tiempo Dios nos ha permitido caminar conjuntamente con Él en la santificación progresiva. Ahora, en el día de hoy, vamos a seguir viendo dos detalles de esta armadura. Dice el versículo 15: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera. Dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cíñanse los lomos, vístanse con la coraza de justicia y cíñanse los pies y cálcense los pies con el apresto del Evangelio. Los soldados romanos, ellos usaban una bota, y en esa bota, en la planta de los pies, tenía como tachuela o clavo, lo que le ayudaba a esos soldados romanos ¿a qué? A permanecer firme, agarrado, y eso le daba estabilidad y firmeza. Y a la hora de estar peleando cuerpo a cuerpo, ellos podían derribar el contrincante, pero esas botas se agarraban y afirmaban a ese soldado del suelo. Esa bota le daba firmeza, pero también le daba rapidez al momento de correr para perseguir el enemigo. Y Pablo le está diciendo a los efesios: y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Recuérdase que Pablo aquí está usando aquí la indumentaria de un soldado romano para traer una verdad espiritual. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Pero él está cogiendo la vestimenta de un guardia romano para traer una verdad espiritual a los efesios y a nosotros también. La palabra apresto, la idea que tiene es preparación o estar preparado para la acción. Y Pablo le está diciendo: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El hermano John MacArthur comenta y cita: el Evangelio de la paz es la verdad maravillosa de que en Cristo ahora estamos en paz con Dios y somos uno con Él. Por lo tanto, cuando nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, nos mantenemos firmes en la confianza plena del amor de Dios por nosotros, su unión con nosotros y su compromiso para pelear por nosotros. Fin de la cita. Hermano, tú y yo éramos enemigos de Dios. Tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por medio de Cristo, hoy tú y yo tenemos paz para con Dios. Amén. Romanos 5, versículo 1 dice, y cito: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Juan 6, 44 dice el apóstol Juan lo siguiente, y cito: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, ¿sabes por qué? Porque el Padre trajo al Hijo. Amén. Wow. No fue que tú quisiste, no fue que yo quise, sino porque el Padre nos trajo al Hijo. Y en Romanos 8:31 nos dice, y cito: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Evangelio de la paz debe ayudarnos a nosotros a contrarrestar toda acechanza del maligno. Ya mi Dios
es mi papá. Yo era enemigo de él, pero por medio de Cristo, no solamente ahora soy su amigo, sino que ahora soy hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 2 y 13 dice, y cito, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que creen en su nombre, a eso le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. No es entrado de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Tú y yo estamos llamados en esta armadura a tomar el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Dios está a favor de su pueblo. Dice el verso 32 de Romanos capítulo 8, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó con todos nosotros, ¿cómo no lo hará también con él todas las cosas? Si Dios no escatimó ni siquiera en entregar a Cristo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, ¿quién te va a acusar? ¿Satanás es un acusador? Sí, pero no puede acusarnos. Porque Dios es el que justifica. Ya Dios nos justificó. Estamos en las manos de Dios. Dice el verso 34 del capítulo 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando el diablo quiera venir a ponerte cosas en la mente, dile claramente, yo soy un hijo, una hija de Dios. Y Dios pelea por mí. Amén. Y yo estoy segura en Él. Cuando Judá estaba a punto de ser invadida por los poderosos ejércitos de Amón y de Moab, allá en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 y versículo 22 al 24, miren lo que Dios le dijo al rey Josafat en ese momento. Dice así, Segunda de Crónicas 20, 15, 22 al 24, dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y cuando los del pueblo de Dios comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los demás del monte Seir para matarlo y destruirlo. Y cuando hubieron acabado con lo del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de sus compañeros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron la multitud y he aquí ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Wow. Sin mover una espada, Dios le dio la victoria. Cuando vinieron al desierto, encontraron a todo el mundo muerto. ¿Qué fue lo que pasó con Josafat? Creyó la palabra que Dios le había dado. Amén. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice y cito, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oh, hermanos y hermanas, el diablo y sus demonios no pueden hacer absolutamente nada con los hijos de Dios. Gracias, Señor. A menos que Dios no le permita. Así es. Por eso cité al principio
que lo que Pablo está hablando aquí no es porque estemos guerreando con el diablo, no, como mucha gente anda por ahí reprendiendo y atando, no. Es para que adquiramos confianza y nos apropiemos por fe de todo lo que ya Dios nos ha dado por medio de Cristo. Amén. Es Dios que pelea la batalla por nosotros. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es apropiarnos de aquellas cosas que ya Dios nos regaló por medio de Cristo. ¿Y cuáles son esas cosas? Seguir el lomo de vuestro entendimiento con la palabra, que esa verdad aplicada a nuestra vida, vestirnos con la coraza de justicia que nos va a llevar a la santidad. ¿Y saben qué? Ponernos un buen calzado. Y el calzado que tú y yo tenemos llamado a ponernos es el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Ya tú y yo tenemos paz para con Dios. Él es nuestro Padre. Y Él pelea por nosotros. Sí, peleó por Josafat y también por nosotros. En una ocasión, Dios le habla a Gedeón. Y quizá algunos han escuchado esa historia. Pero Dios le dice a Gedeón, mira, ¿sabe qué? No vaya con todos estos soldados. No vaya a ser que el pueblo de Israel vaya a pensar que es por su poderío que va a tener la victoria. No. ¿Tú sabes con cuántos hombres fue Gedeón para él? Con 300. ¡Wow! ¿Y sabe qué ocurrió? Que mientras ellos adoraban, también Dios le dio la victoria. Amén. ¿Por qué? Porque la pelea no es nuestra, la pelea es del Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Por eso debemos descansar en el poder de su fuerza. Amén. Y por eso la armadura es de Dios. Bendito sea, Señor. No del hombre. La armadura es de Dios. Es de Dios. El maligno no puede tocar a los hijos de Dios a menos que Dios no lo permita. Y cuando Dios lo permite, hay un propósito divino. Por eso que vemos a Job ya terminando el libro diciendo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después del proceso, Job comenzó a tener una relación de mayor intimidad y mayor madurez y mayor conocimiento de Dios. Amén. Lo que Satanás pensó para mal, Dios lo convirtió para bien. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 16, versículo 20 lo siguiente: y el Dios de paz aplatará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Quién aplatará a Satanás? El Dios de paz. Tu gente diciendo, te tengo pisado. Y el que aplatará a Satanás es Dios. Sí. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, vamos a ver allá en la caída la promesa que Dios hizo, que nuestro Señor Jesucristo iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Mira lo que dice el texto bíblico. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Es verdad, él va a pasar padecimiento, pero él te va a herir en la cabeza. Cristo venció al diablo en la cruz. Gloria a Dios. ¿Y saben quién es Cristo? Nuestro Señor y Salvador. Amén. En Él tenemos victoria. Amén. Por eso decía un comentarista, y cito, en Cristo tenemos victoria. Cuando Satanás quiera venir a ponerte en tu mente que Dios no está contigo, párate en el Evangelio de la paz y confía que Él es nuestro Padre. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora soy hijo. Él es nuestro castillo fuerte, nuestro refugio es el Dios de Jacob y el que pelea por su pueblo. Fin de la cita. Cuando Satanás quiera venir a ponerte cosas en la mente, párate y recuérdale que nuestro Señor lo venció y ha prometido estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Pablo le dice a los efesios: ciñan sus lomos con la verdad, vístanse de la coraza de justicia y calzad los pies con el apresto del evangelio. Pero le sigue diciendo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La idea de esa palabra ahí, sobre todo, es como concluyendo, no es que el yelmo de la fe es más importante que todo, no, todos los instrumentos de la armadura son importantes, porque todo lo de Dios es importante. Amén. Y la armadura es de Dios. Amén. Por eso, la versión de la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de esta manera, y permítame citarlo. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener la flecha encendida del diablo. Wow. Además de todo, ¿qué? De ceñir los lomos con el entendimiento, de vestirnos con la coraza de justicia, una vida santa, y de ponerlo el apresto del evangelio de la paz. Además de todo eso, cojan el escudo de la fe. Ahora, ténganme paciencia, porque hay algo importante que no quisiera pasar por alto, que quisiera compartirlo. Y es lo siguiente. Los soldados romanos utilizaban diversos tipos de escudos, pero dos de ellos eran los más comunes. El primero era un escudo redondo y pequeño de unos 70 centímetros de diámetro, el cual en la lucha cuerpo a cuerpo, estos soldados lo utilizaban para su defensa. Ahora, el segundo tipo de escudo al que Pablo se está refiriendo aquí, este escudo tenía unos 80 centímetros de ancho y 1,20 centímetros de alto. O sea, que este escudo podía proteger al guardia cuando se ponía detrás el cuerpo completo. No está refiriendo a ese escudo pequeño, sino un escudo que el guardia o el soldado romano podía estar detrás de ese escudo y cubrir su cuerpo completo. El escudo estaba hecho de un pedazo sólido de madera y se cubría con metal y con cuero resistente. Los soldados que portaban estos escudos se ubicaban al frente en la línea de batalla y su disposición normal era para formar un escudo humano que impidiera todo acceso del enemigo. Estos hombres juntaban su escudo y creaban un frente inmenso que se extendía por 2 o más kilómetros en la batalla. Y los arqueros que estaban detrás podían, por encima del escudo, tirarle lanza al enemigo, pero también cuando se bajaban, estos escudos lo protegían y todas las lanzas que el enemigo le tiraba se quedaban protegidas en estos escudos. ¿Por qué yo estoy dando toda esta información? Porque la idea, repito nuevamente, que Pablo tiene de coger un guardia romano es que nosotros entendamos que así como esta gente se protegían con este escudo inmenso, nosotros tenemos un escudo. ¿Y sabe cuál es? Nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Pudimos cantar ese himno. Sus promesas son como rocas. Su promesa Dios la cumple. Sí. No es casualidad que yo leí Hebreos 11. Cuando Dios habló a Noé para construir el arca, no había llovido. Y más o menos Noé duró alrededor de unos 130 años construyendo el arca. Y probablemente, como dice Pedro, que Noé fue pregonero de justicia, Noé predicó y enseñó, viene un diluvio, y probablemente la gente en el tiempo de Noé decía: este hombre está loco, este hombre, ¿quién le dijo que va a llover? Bueno, Noé le creyó a Dios y construyó el arca. ¿Y sabe qué? Tú conoces la historia. Vino el diluvio y por fe Noé se salvó, él y su familia. Pero también vino un juicio sobre ese diluvio que Noé condenó al mundo porque no creyó. No creyó. Pablo
le dice a los efesios, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pablo le dice a los efesios, manténgase firme tomando el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora es interesante, y dicen algunos estudiosos, que la fe a la que Pablo se está refiriendo aquí no es el cuerpo de creencia cristiana, como lo enseñó en el capítulo 4, versículo 13 de este mismo libro de Efesios, y como Judas en su libro también nos manda a presentar defensa de la fe una vez dada a los santos. No a esa fe. A la fe que Pablo está recibiendo aquí, es a la fe de que el hombre y la mujer de Dios está llamado a confiar en su Dios y en su cuidado y su provisión. Amén. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:6 dice la Biblia, pero sin fe es imposible. Oye bien, iglesia, pero sin fe es imposible el que agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. El evangelio no se vive por vista, el evangelio se vive por fe. Amén, gloria a Dios. Fue el profeta Habacuc que dijo, por la fe el justo vivirá. Amén. Pero no una fe emocional, no. Es una fe puesta en Jesús. Amén. Es una fe puesta en las promesas de Dios, reveladas en su palabra. Amén. Algunos estudiosos dicen, Satanás bombardea de manera continua a los hijos de Dios con tentaciones a la inmoralidad, el odio, la envidia, el enojo, la codicia, el orgullo, la duda, el temor, la desesperanza, la desconfianza y todos los demás pecados. La única manera como se puede apagar todos los dardos de fuego de Satanás es creer a Dios, tomando el escudo de la fe, dejando el yo a un lado y confiando en su promesa revelada en su palabra. Fin de la cita. De la única manera que podamos apagar todos los dardos de mentira del diablo es confiando en la verdad de Dios. Amén. Es confiando en su palabra. William McDonald nos dice, y cito, cuando las tentaciones queman, cuando las circunstancias son adversas, cuando asaltan las dudas a la fe, mira arriba y dile, creo en Dios. Amén. Fin de la cita. Cuando tú creas que tu barca se va a hundir, recuérdate que si el maestro está en la barca, no se va a hundir. En Cristo hay esperanza. Voy a repetir otra vez. En Cristo hay esperanza. Amén, Amén. gloria a Dios. En Cristo hay esperanza, amada iglesia. Amén. Proverbios 35 dice, y cito, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a lo que en Él esperan. Wow. Hermano, exacto. Toda palabra de Dios es limpia. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Amén. Él es escudo a lo que en Él espera. Amén. No conozco tu situación 100%, pero yo te puedo decir que el día pasado nuestra hermana Bracy mandó un himno que se titula a sí mismo, Espera en Dios. Espera en Dios. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Amén. Nuestro Dios es verdadero y su palabra es verdadera. Amén. Tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del maligno. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén.
Dios está con su pueblo Amén. y Él nunca nos va a dejar. ¿Sabe por qué? Porque somos propiedad de Él. Bendito Dios. Mujer de Dios que está aquí, hombre de Dios que está aquí, tú eres propiedad de Dios. Amén. Fuiste comprado a precio de sangre. Y no cualquier sangre, sino la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Amén. Si ahora tú no estás pasando tu mejor momento, confía en Dios. Bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no se debía tras los soberbios ni a los que se debían tras la mentira. Satanás es el padre de mentiras, Juan 8:44. Pero nuestro Dios es un Dios de verdad. Amén. Quisiera repetir nuevamente esto que dijo William McDonald para compartir varias aplicaciones. Cuando las tentaciones queman, cuando las circunstancias son adversas, cuando asaltan las dudas, la fe, mira arriba y dile, creo en Dios. Amén. Creo en Dios. Así que vamos a aplicar 3 detalles en esta exhortación. Primero, así como la bota le daban firmeza al guardia romano, el evangelio de la paz debe darle firmeza al cristiano. Y así como la bota de los guardias romanos le daban firmeza, el evangelio de la paz debe darnos firmeza a nosotros, amados hermanos, ante cualquier acechanza del diablo. Dios está a nuestro favor. Amén, iglesia. Amén. Primera de Samuel 17:47, cuando David peleaba contra Goliat, mira lo que él dijo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Iglesia amada, Dios pelea por su pueblo. Amén. Confiemos en eso. Amén. Dios pelea por su pueblo. Y si tú eres hijo y tú eres hija, recuérdate que el dueño de este mundo es tu papá. Amén. Y dice el Salmo 93:1 que Jehová reina. Él está en control. Jehová reina, Brace. Él está en control. Pongamos las cosas en las manos de Dios. Él pelea por su pueblo. Segunda aplicación, si viene en duda a tu mente de que Dios te ha abandonado, una mente saturada de la palabra reaccionará con el escudo de la fe y confiará que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y diré, creo en Dios. Amén. Si viene la duda, sí, pues el diablo trae duda. Y a veces trae desánimo. Pero trae duda. O estamos pasando por momentos de vicisitudes. A veces pensamos, pero verdaderamente estará Dios con nosotros. Estará Dios conmigo. Hermano, te repito otra vez. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo ayer que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo dice hoy y lo dirá mañana. Amén. Porque Él es un Dios de verdad. El Salmo 18:30 nos dice, y cito, el camino de Dios es perfecto. ¿Cómo es el camino de Dios? Perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. No alguna. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas, dice el salmista. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Wow. Y la escuela dominical, nuestra hermana Bresi nos recordaba el Salmo 46, donde termina diciendo, está quieto y conoce que yo soy Jehová. Amén. Y yo comentaba que ese está quieto, no es que nos crucemos de brazos, no. Ese está quieto es, confíen en la promesa de Dios.
Sí, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, Dios, nuestro Padre Celestial, está en control. Amén. Él está en control. Está quieto y conoce, yo soy Jehová, confía en mí. Confía en mí, créeme a mí. Créeme a mí, crea a mi palabra. Y mis promesas son fieles y son verdaderas. Y si viene el desánimo a tu vida, por cosas que pasan, que tú y yo a veces no entendemos, y Satanás comienza a mandar esos dardos de fuego a nuestra mente, vuelve atrás. Mira eso. ¿Cómo va a ser entre cristianos? Coge el escudo de la fe y fortalécete en Dios. Porque el escudo de la fe es que nos va a ayudar a nosotros a proteger nuestra mente, a proteger nuestro cuerpo, a protegernos entero para poder apagar los dardos del maligno. Y cita Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3 que dice, por tanto, oye, mira cómo empieza el capítulo 12 de Hebreos, después que cierra el capítulo 11 que habla de la fe. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, ¿cuáles son esos personajes? Todo lo que hablan en el capítulo 11. Todo lo que habla en el capítulo 11 es nuestra gran nube de testigos. Rahab recibió lo que recibió por fe. José se manejó por fe. Noé se manejó por fe. Moisés se manejó por fe. Y todos los hombres y mujeres de Dios se manejaron creyéndole a Dios. A unos recibieron, se murieron creyendo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel, cuando venga el desánimo, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando venga el desánimo, considera a Cristo. Cuando venga el desánimo, piensa en Cristo. Cuando venga el desánimo, medita en Cristo. Cristo vive. Porque Satanás va a traer desánimo. Y va a mandar esos ángeles. Pero nosotros estamos llamados a coger el escudo de la fe. Confiando de que Dios está a nuestro favor. Y que todas sus promesas reveladas en sus palabras son fieles y verdaderas. Amén. Aunque no entendamos lo que está pasando, Dios está en control. Amén. Aunque no entendamos, Dios está en control. ¿Y sabe qué? A Dios no se le escapa nada. El día que a Dios se le escape algo, deja de ser Dios. Es a nosotros que la cosa nos sorprende. Pero a Dios, absolutamente nada. Nada le sorprende. Que Dios nos ayude a ponerle un buen calzado con el Evangelio de la paz. Ya yo tengo paz para con Dios. Mariela, ya tú no eres enemiga, ya tú eres hija. Amén. Gloria a Dios. Éramos enemigos, ahora somos hijos. Y si hijos, coherederos, conjuntamente con Cristo. ¿De qué? De la herencia que daba Pedro en su capítulo 1, versículo 3, que está reservado en los cielos para aquellos que Dios ha hecho nacer de nuevo. Amén. Amada iglesia, hay una herencia. Amén. Ada, yo no sé cómo tú estás económicamente aquí, pero yo sé en el cielo hay una herencia para ti. Amén. Praise, hay una herencia para los hijos de Dios. Y Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Amén. Y esa herencia es incontaminada. Esa herencia no se marchita. Esa herencia nadie puede llamar, absolutamente nadie. Mira que el banco en el reino de los cielos quebró. No.
no, porque allá no entra la polilla y el horrín. No, no, no. Ahí no hay corrupción. Esa herencia es eterna. Amén. Y Cristo la ganó. Amén. Para regalártela a ti. Amén. Y a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Que de enemigo, Él no convierte en hijo. ¿Y qué padre, si ve que a un hijo le va a pasar algo, no sale en defensa? Dios está a favor nuestro 24/7. Amén. Iglesia, si viene la duda, una mente saturada, confía en la promesa de Dios. Amén. Si viene el desánimo, considera a Cristo. Amén. Que si tú sigues leyendo el texto de Hebreos 12, dice que cuando iba a la cruz, iba con gozo. ¿Y sabe por qué iba con gozo? Porque iba a cumplir el propósito del Padre. Amén. Y el deleite de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Amén. Que el Evangelio sea nuestro gozo. Aunque pasemos por momentos que las lágrimas van a salir, aunque pasemos por momentos que no entendamos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, y considera aquel, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si quita los ojos de Jesús, te va a cansar. Si quita los ojos de Jesús, va a tirar la toalla. Si quita los ojos de Jesús, puede ser que te hunde en el agua. Amada iglesia, por los ojos de Jesús, no en el pastor Francisco Pascual. Amén. Es en Jesús. ¿En quién es? Jesús. Que Dios nos ayude a enfocarnos más en Cristo. Amén. Padre, gracias. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por darnos la oportunidad, Dios, de analizar este texto y ver que realmente tú estás a nuestro favor. Gracias por ayudarnos a entender que no tenemos que estar buscando demonios ni buscando diablos, Señor, lo reprenda. No, lo que debemos de confiar en tu protección, en tu pastoreo, en tu guianza, en saber que tú estás a favor de tu pueblo y que nada nos podrá separar de tu amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Dios, gracias. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí diciendo, creo en Dios, creo en Dios, creo en tu palabra. Y concédenos la gracia, Dios. Y cuando venga la duda, creo en Dios. Cuando venga el desánimo, ayúdanos a considerar a Cristo, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y no abandonó su llamado. Nunca tiró la toalla, porque sabía que estaba cumpliendo el propósito que tuvo Dios, había determinado de la eternidad pasada. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a confiar en tu promesa y a seguir firme hacia adelante. Oh Dios, gracias, Señor, por esta iglesia. Síguenos ayudando, síguenos pastoreando. A vos que te pido en Cristo Jesús. Amén.